Loida. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza correctamente la palabra de la verdad. Que traza correctamente la palabra de qué? De la verdad. Que la traza correctamente. Segundo Timoteo capítulo 2 versículo 15. Ok, ¿cómo dicen esa Biblia? Aquí dice, esta es una traducción actual, lenguaje actual, es una traducción del griego, pero con un lenguaje basado en la cultura de hoy, fácil de entender, dice así: haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así, Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. ¿Sí? Se la recomiendo. No puede leerlo de nuevo, no lo... Lenguaje actual, traducción. Para todo, sí. Se la recomiendo. Sencillita. Hace tiempo que la tenía en la casa, la comencé a leer hace un tiempo y comparo cuando estoy leyendo varias traducciones y lo original. Hermano, ¿dónde nos quedamos? Dios se le bendiga. Espíritu Santo, dirígenos y ayúdanos en el nombre de Jesús. ¿Dónde nos quedamos? A ver quién se recuerda. Estudio personal y relaciones. ¿Estudio qué? ¿Cómo? ¿Dónde nos quedamos? Estudio personal y herramientas humanas. Ahí nos quedamos. Nos quedamos más para acá. Mire, aquí, por favor, aquí. Ponga atención a lo que vamos a hacer hoy. Usted sabe ya por qué la iglesia tiene que tener una correcta interpretación de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Ya usted lo sabe, ¿sí o no? Amén. Amén. Usted sabe la importancia de enseñar las Escrituras, ¿verdad? Amén. ¿Se recuerda lo que le pasó a Jonás? ¿Qué le pasó a Jonás? No quiso enseñar a los ninivitas. Llegó el mensaje a regañadientes. Pero el mejor trabajo no lo hizo. Que era para preservar toda una generación venidera. No lo hizo. Entonces, sabemos ya lo que es hermenéutica, ¿verdad? ¿Sí? La interpretación de la Biblia. No, no estoy de acuerdo. Interpretación de las costumbres. No estoy de acuerdo tampoco. La ciencia y el arte. Ciencia y el arte. No, Violeta dije, no dije, Yesenia, yo Es dije la Violeta. ciencia y el arte de interpretar las escrituras. ¿Qué se estudia en la hermenéutica? ¿Qué se estudia en la hermenéutica? Sí, ¿qué se estudia? Las reglas de comunicación. ¿Y la exégesis qué es? Sacar lo que dice el texto bíblico hacia afuera. Y la exégesis es lo contrario. Yo creo que la exégesis es, usted acaba de decir una parte, es la implantación o usar las reglas de interpretación. ¿O no? La exégesis. ¿O no? Amén. Entonces, ¿y qué es una eisegesis? Poner tus ideas, agregar, poner lo que tus ideas, poner ahí, poner lo que tú piensas, lo que tú crees, lo que Añadir. Añadir. ¿Por qué Dios no dio la Biblia? Loida, ¿por qué? Para que no haya ningún cambio ni todo el mundo lo interprete a su manera. Entonces, cuando usted ve que por allí predican otra cosa, usted tiene que preguntarse qué método de interpretación están usando, qué regla están usando, si la están usando. ¿Es necesario estudiar la regla de interpretación? Charlene.
¿Es necesario estudiar las reglas de interpretación? Yo pienso que sí. ¿Usted piensa que sí? Sí. Así es. ¿Por qué? Porque si tú no aplicas las reglas, no tiene un estudio provechoso. ¿Y qué tal de las brechas? Por eso te digo, al aplicar las reglas, uno tiene que ir a todos esos contextos, esas brechas de esa acechar. brecha lingüística, histórico y toda esa cosa. Ok, Paso. está bien. Requisito del intérprete de la Biblia. Dígale a Miguel que está aquí. Miguel, Miguel, ¿Regenerado? No, Miguel, que eres el primero. Agarra esa pelota. ¿Regenerado? ¿cuál es el primer requisito para el intérprete? Entender. El primer requisito, Regeneración. Nacer de nuevo. no ser de nuevo. Nacer de nuevo. El segundo, Obediencia. el tercero, Iluminación del Espíritu Santo. ya siga por el Espíritu Santo, entonces te da, y dicen holandilla, entonces, eso sí es verdad, tengo que ajustar mi cerebro un poquito. Entonces, quiere decir que cuando obedecemos, automáticamente le cedemos el control al Espíritu Santo. Amén. Y en la obediencia, el Espíritu Santo nos da ¿qué? Iluminación y el entendimiento. ¿Cuál es la diferencia de la iluminación y la revelación escrita? Revelación. ¿Cómo fue? La revelación fue para un grupo. Para un grupo. No, para un grupo que fueron los que escribieron la Biblia. Para un grupo. La revelación. ¿Quién me puede dar a mí algo contundente? Como, a mí no me gusta que me den la cosa aparte. Yo no da su espíritu a medida. Aclare la cosa. La revelación está aquí, pienso. Sí, esa es la revelación, pero ¿cuál es la diferencia entre la revelación y la iluminación? ¿Cuál es? La revelación es la palabra del Señor y la iluminación es El la Espíritu. luz que el Espíritu Santo nos da para entender la palabra. Ya, Exactamente. ya, Estuvo En muy pocas bien palabras lo dijo bien. Ya. correcto. Que así estuvo más. que, ¿sabe qué? Porque si usted no dice, si usted lo dice a media, el otro va a decir, oh, ¿qué fue lo que dijo? Entonces, Y así es fácil, el hermana. cuarto requisito, ¿cuál es? Un estudio diligente. Ah, no, yo voy a orar y el Espíritu Santo me va a iluminar, me va a llenar, me va a dar la palabra cuando yo esté en el púlpito. Tiene que estar. No, tiene que estudiar. Tiene que ser sistemáticamente un estudio Hay que diligente. orar, pero hay que estudiar. Estamos ahí, ¿verdad? Ahora viene un punto. ¿Cuál es lo primero que el Espíritu Santo hace en el intérprete cuando comienza a darle el destello de la iluminación en su ser? ¿Qué es lo primero que el Espíritu Santo hace? Dale. Eliminar las telas de araña en su mente. Remover. Vamos a decir vamos a hablar en castellano, vamos a hablar en cristiano, vamos a hablar que nos puedan entender. Pero es que así se puede entender. De Te la la más verdad. fácil todavía. Yo entendí, ustedes entendieron la Déjeme verdad. decirle que hay gente que no ven por el YouTube. Déjeme decirle que hay gente que no ven, ¿sabía? Bueno, es una forma Y muy dejan sencilla. comentarios, ¿sabía? Pero es muy sencillo de explicar. Toda persona entiende mejor ideas preconcebidas, Ok. prejuicios, pero la tela de araña. Ahora, y si yo no me cedo, ¿qué va a pasar conmigo? Pues me bloqueo. Pero ahora me bloqueo, pero ¿cómo percibo, cómo recibo yo y cómo transmito yo la iluminación que el Espíritu Santo me ha dado? Tergiversada y contaminando la iluminación con mi idea preconcebida. Entonces ya yo cojo la iluminación y la adapto a mi manera, no a la manera que el Espíritu Santo me la ha dado. ¿Sí? Ya no sería exceso, sino exceso. Así mismo. Entonces nos quedamos donde
Dice, estudio personal y herramientas humanas. ¿Quién quiere leer, hermanos? Hay una persona... A la hermana que lee adelante, yo leo la segunda parte. Violeta. Violeta. Violeta lee la primera parte, yo leo la segunda. Ahí está Violeta. Nos ayuda ahí. Repátase ahí. Está buscando Violeta. 12, Violeta. 12. 42. Estudio personal y herramientas humanas. Ya. A quienes se les encarga el don de la enseñanza en la iglesia, 1 Corintios 12, 28 y Efesios 4, 11, tienen la gran responsabilidad de ser precisos en su estudio. Pablo advirtió a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. Pablo no asumió que Timoteo tendría automáticamente la mente del Señor al hacer sus interpretaciones. Él sabía que esto implicaría un proceso de estudio arduo y cuidadoso. ¿Cómo fue? ¿Un proceso de qué? Estudio arduo y Un cuidadoso. arduo estudio. ¿Y qué? Cuidadoso. Cuidadoso. Diligente. Hermano, a veces la gente por la mitad del estudio se desesperan, no tienen paciencia. Recuerde, usted está estudiando y se necesita paciencia, repetición, intensidad y pausa. Exactamente. Y ahí, y usted verá que a su tiempo verá el fruto. No se desespere, tenga paciencia. Siga, por favor. La frase traducida procura con diligencia, en su forma original griega recalca diligencia, mientras que la frase que usa bien es literalmente en el texto original que corta recto. La idea implica abrir un camino para construir una vía, así como un cuidadoso intérprete necesita mantener un curso recto en la palabra por quienes dependen de él en la instrucción. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que tener una interpretación bien clara. Por eso, en cómo entender la Biblia, el primer punto básico es la observación. Allí usted va a recopilar todos los datos. Después, entonces, que usted tiene todos los datos y ha analizado todos los datos, entonces usted va a hacer la interpretación. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiso decir el autor? Después de allí va a hacer un resumen, ¿verdad? Después de allí va a ¿qué? A la evaluación. Después de allí va a ¿qué? A la aplicación. Después de allí va a ¿qué? Correlación. Entonces, todo esto cuesta un tiempo, pero con la práctica usted llega. No se dé por vencido, no se deje vencer por el cansancio, no se deje vencer por la impaciencia. Tenga paciencia y usted verá. Siga. También es importante fijarse en el contexto inmediato de este versículo. En el versículo 14 vemos que esta correcta interpretación es vital para quienes están escuchando al predicador, como parte de la congregación de este. La precisión o el error de nuestra interpretación determinará el estilo de vida de estos oyentes. En el versículo 16 vemos que la correcta interpretación también es vital como defensa contra la gangrena de los falsos maestros. Espérame, ¿usted oyó eso? ¿Usted vemos? ¿Usted oyó? ¿Usted acaba de...? Yo quiero que una persona vaya a Timoteo, por favor. Según de Timoteo, ¿Qué más? capítulo 2, versículo 15. Lo acabamos de leer. Ah, sí. Yo lo tengo aquí. Lo voy a leer de nuevo. En este lenguaje actual donde todas las personas me entienden. Haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Quiere decir que Dios puede desaprobar también. Así, Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que enseña correctamente el mensaje verdadero. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que nosotros tenemos que usar correctamente las Sagradas Escrituras
para poder contrarrestar, como dije en el mensaje de ayer, la falsedad o el falseo de personas que quieren introducir sus ideas preconcebidas o sus ideologías o sus intereses personales. Hermanos, hay hay un ataque tanto de afuera como de adentro. Si no usamos la palabra correctamente y no la exponemos correctamente, van a venir virus. Y los virus son peligrosos. Porque te puede dar un virus. Eso en el lenguaje actual, ¿verdad? Sí, te puede dar un virus, mira, que te mata. Después cuando Que denivela el sistema. Que te mata. Hay virus que matan al ser humano, ¿sabías? Que lo matan. Entonces, así mismo puede suceder en el mundo espiritual. Por eso, siempre yo voy a abogar por el estudio, la claridad, que se aclare, y la aplicación o la aplicación de la palabra de Dios. Sigamos. ¿Dónde nos quedamos? La greguera. Estos hombres compiten con el predicador por la atención del pueblo. Y solo la correcta interpretación hará desviar el impacto negativo de aquello. ¿Contra quién compiten esa gente? Predicador por la atención del pueblo. Sí, sí, para ganar la gran Ahora viene el mayoría. punto. Y si los predicadores o maestros apóstoles, profetas, Profeta, como se llama. evangelistas, pastores y maestros no están preparados, y los de allá afuera, usted sabe que vienen con todos los cuchillos, vienen con todas las artimañas que usted no se puede imaginar, y allá afuera la gente se prepara bien, Sí. ¿usted y yo? Se prepara bien, porque yo he visto debates de cristianos donde la persona que no es cristiana ha derrumbado al cristiano totalmente en cuanto a datos, en cuanto a enseñanza, en cuanto a todo. ¿Por qué? Porque el cristiano no está preparado en las escrituras. Nada más viviendo telenovelas y películas de acción, deje eso. Por favor. En estos versículos podemos ver claramente que una iglesia fuerte se construye sobre la correcta interpretación de la palabra de verdad. ¿Cómo fue? ¿Una iglesia qué? Fuerte. ¿Una iglesia qué? Fuerte. ¿Una iglesia qué? Fuerte. ¿Dónde se construye? Sobre la correcta interpretación. ¿Se construye en solo hablar en lengua? No. Hay que hablar lengua, ¿eh? ¿Se construye solamente en profecía? Hay que profetizar. ¿Se construye solamente en hacer milagros? Hay que hacer milagros. Se construye solamente, hermanos, todo va junto, pero la base, el fundamento, tiene que ser las escrituras bien explicadas. Porque hoy en día hay tantas cosas raras que yo digo, Señor, pero ¿qué es lo que está pasando? Hermanos, yo les voy a decir algo. Las tinieblas están arropando el globo terráqueo. Oye, las tinieblas, la confusión está arropando el globo terráqueo. Y cada día se va a poner peor. Por eso yo, en el amor de Cristo, le exijo que estudie las escrituras y que aprenda estos métodos de regla de interpretación que le va a ayudar y le va a servir para toda la vida. Siga. Esto requiere del estudio diligente. John Albert Bengel hizo la misma observación hace más de 200 años cuando escribió: la iglesia es la protectora de las escrituras. Cuando la iglesia está sana, la luz de las escrituras brilla intensamente. Cuando la iglesia está enferma, las escrituras son corroídas por la negligencia. Como regla general, la forma en que se tratan las escrituras está en exacta correspondencia con la condición de la iglesia. Párame ahí. ¿Es la iglesia que cuida las sagradas escrituras? Es la escritura que cuida la iglesia. Amén. ¿Tú yo eso? Entonces el señor John Albert, como que su pensamiento no pega del todo. No, pero yo pienso que lo que él quiso decir es que si una iglesia no, porque hoy en día hay mucha gente que predican sin la Biblia, que quieren enseñar sin la Biblia, entonces lo primero tiene que ser la palabra. Sí, pero es si una que... iglesia, si una iglesia no está enseñando la palabra, Pero es la Biblia que al mismo tiempo
bien interpretada, protege a la iglesia. Amén. Porque la palabra es la autoridad. Y en el mundo espiritual se rige por autoridad. ¿Me entiendes? Cuando estamos en afinidad con las escrituras, es que Dios está en control de todo allí. Entonces, la iglesia lo que tiene que hacer es predicar la palabra como es, estudiarla y predicarla como es. Entonces la sal tendrá su... Cumplirá su objetivo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la iglesia no estudia las escrituras y no está clara en las escrituras, entonces, como acabo de decir, los virus, la falsa doctrina, las ideologías, la corriente del mundo afectarán a la iglesia como está sucediendo hoy en día. Tú vas a iglesia y lo que son clubes sociales no son iglesias. Pero ¿cuál es la raíz de ese problema? La raíz de ese problema es la interpretación que le dan a las Sagradas Escrituras. Entonces ya la vitalidad de la iglesia comienza a morir. Porque quien le da vitalidad a la iglesia es la palabra bien aplicada, bien interpretada, bien aclarada. Por eso necesitamos las reglas y los métodos de interpretación. Y que si la palabra está bien y la gente no quiere sujetarse, Ya el problema es la persona. La persona. entonces ellos pueden El que escogerlo enseña. hacer. ¿Eh? El que enseña. No, ya el problema es la La persona. gente que lo recibe pero no aplica. Ya el problema es la persona. Ya el problema es la persona. ¿Y qué pasa con ese iglesia? Mira, si la palabra se predica como es y la persona no quiere, la responsabilidad cae sobre la persona misma. Sobre la iglesia. No sobre la persona misma Sobre la persona. individualmente. No, si son un grupo, ok, hay 20 personas y Nadie quiere. 15. No, ahí el problema es maestro, porque tiene que aprender. O sea, de un grupo tiene que aprender. Aunque sea uno. Sí. Sí, porque ya. ¿Cómo así? Si todos 20 funcionan mal, algo está pasando con el No, no, maestro. pero. No, Porque ¿cómo así? no, espéreme un momento. Que de pronto un hito. No, espere un Pero momento. todos brutos. No, espera un momento. No, espera un momento. No es cuestión de bruta, es cuestión de No, querer. No. Que no cerrado. Aquí, por favor, oiga, lo que se está diciendo es, lo que el Chalén está diciendo es si las personas no obedecen las escrituras. Ya es un problema personal de la No, persona. pero él dice si todo el grupo. No, pero si todo el grupo no quiere, no quieren. Pero todo el grupo. Y si no quieren, porque ahora el pueblo de Israel no quería obedecer a Dios. Habían algunas. Y fueron llevados, sí, pero fueron llevados cautivos. Pero también había un remanente. Pero fueron llevados todos cautivos. Pero había un remanente. Pero fueron llevados todos cautivos. Bueno, todos perecieron. No, pero fueron llevados todos cautivos. Pregúntate por qué. Hasta la cabeza el rey estaba en desobediencia. Entonces, pregúntate por qué. Ah, por eso la cabeza estaba en desobediencia, todos están desobedientes. No. Aquí, por favor, hermano, vamos a aprovechar el tiempo, por favor. No es así, mire. Le voy a decir algo. La salvación es individual. Amén. Gracias, Señor. Si la persona, aquí, por favor, si la persona no quiere obedecer, el que está al lado tiene que tener la madurez de decir, bueno, esto es individual, mi responsabilidad es con Dios, yo sí obedezco a Dios. De que aquel no quiera, yo respeto su decisión, yo sigo adelante. Amén. De que aquel diga no estoy de acuerdo, yo respeto su decisión, yo sigo adelante. Entonces, ¿qué pasa? Ya es una responsabilidad personal, porque en el cielo los ángeles se le revelaron a Dios y Lucifer se fue, tomó su decisión, responsabilidad personal. En el Edén lo mismo. Entonces, esto es personal. Sí, pero hablábamos de una iglesia. Por ejemplo, de la iglesia de Corintio. Ellos tenían todo. Sí, Tenían la palabra. pero ellos se arrepintieron. Luego sí se arrepintieron, pero eso quiero decir que de todo modo queda la persona misma que quiere aceptar. Por eso acabo de decir la Y responsabilidad. eso puede, por ejemplo, si yo decido no obedecer y algunos deciden no obedecer y empezamos a hacer lo que nosotros queremos, eso no tiene su influencia sobre la iglesia. Sí, pero puede venir hasta juicio de Dios, ¿sabía? Sí, Y juicio fuerte. Y sabe mayormente sobre los cabecillas. Porque Porque cuando Coré se reveló, Dios abrió la tierra, te va para abajo. él tiene que hablar con el cabecilla. Entonces, cuando hay problema por el cabecilla de instar a la rebelión, porque eso es rebelión, ¿eh? La desobediencia es una manera de rebelión. Entonces, ¿qué pasa? Porque hay iglesias donde se les revelan al líder y el líder no está mal. ¿Me entiendes?
pero hay un cabecilla, como en el cielo. Sí. Entonces, el punto es que esto es personal y la responsabilidad de la persona es también individual. Cada quien dará cuenta a Dios De sus actos. Entonces, claro que afecta a la iglesia testimonialmente para los que no entienden la cosa de Dios. Pero para el que le entiende, va a buscar la raíz del problema y dice, no, el problema lo tienen ellos, no Dios. ¿Me entiendes? Porque eso está claro. Eso está claro. Porque hay iglesias donde la gente obedece a Dios, donde la gente busca de Dios, pero siempre hay personas que están entre sí y el no. Hace lo que quieren. ¿Me entiendes? Siempre va a haber personas así. ¿Me entiendes? Siempre va a haber tumulto, lucha, obstáculos, pero así crecemos también. Entonces sigamos. Claro, no somos perfectos. Permítanme añadir que nuestro celo por el estudio personal no debe ser confundido con la arrogancia que nos impide aprender de las ideas de otros. ¿Qué quiere decir eso? Esto es muy importante. Yo lo sé. Eso pasa muchos iglesias. A mí me gusta cuando me digan, ¿sabes? A mí me gusta que cuando me dicen yo lo sé, yo le digo explícamelo porque yo quiero escucharlo de ti. Y queda. A ver, Violeta. ¿Y sabes qué? Aló. ¿Y sabes qué me hacen? Gaguean. Entonces, cuando tú me dices que sabe algo y yo te pregunto explícamelo porque yo quiero escucharlo y tú gagueas o me das una información que no es la correcta, entonces tú lo que estás lleno de arrogancia. Sí, yo lo sé, ¿para qué vengo aquí? Dime. Entonces, eso es arrogancia. Estaría enseñando mejor. Sí. Eso es arrogancia. Y otra cosa, algo peligroso. Si usted no está preparado, No se meta. no se ponga a estar enseñando. No se puede. Si usted no está preparado, no se ponga a estar enseñando. Se lo digo yo como, mire hermano, yo vivo estudiando. Yo le voy a decir una cosa, no se ponga a estar Le inventando. sale uno que sí sepa bien y lo deja ahí como. No simplemente no simplemente que uno que sepa, que esté ahí, que sepa. Ok, tú puedes aprender también de esa persona. Pero, ¿qué tal si tú no has estudiado bien la situación de pe a pa y te enseñando algo que no está claro en la Uy, vida? se lleva a toda esa gente. Enseña lo que no es. Sigamos, por favor. Qué silencio. De hecho, la Biblia afirma que debemos aprender los unos de los otros. ¿Usted y yo? ¿Los unos de qué? De nosotros. Todos se pueden ayudar. Quiere decir que yo puedo aprender de usted, claro, y he aprendido mucho de ustedes. Claro. ¿Cómo ¿Sí? qué? Mucho. nuestro carácter. No respetan al maestro. La gente cree que uno porque enseña, no, yo aprendo mucho de ustedes. Hermano, pero usted puede aprender también del nuevo, del recién convertido. De todo, hasta de un niño. Mira lo de ayer. Lo de ayer yo me quedé con la boca abierta y dije, wow, Señor, tú me ibas sorprendiendo a uno. Vino una niña así. Pero ya. Aquí. Oiga esto. Siempre tengo una mente abierta y un espíritu dócil para aprender. No vaya con arrogancia. No vaya con rebeldía. Que no va a aprender nada. Porque usted mismo se está bloqueando. Usted mismo se está bloqueando. ¿Oyó? Aquí dice arrogancia. Siga. Y aún algunos son escogidos para ser maestros. Estos pueden enseñar a través del mensaje hablado o de la página impresa. Los buenos libros de texto y los comentarios cristianos constituyen algunas de las principales fuentes de conocimiento cristiano, pero estos no deben reemplazar el estudio bíblico personal. ¿Usted oyó eso? Siga. Más bien, deben proveer la información que usted no puede encontrar por falta de tiempo, de recursos o de capacidad. Tales fuentes pueden ayudarlo a mantener un balance y evitar estrechas perspectivas personales. Páreme. ¿Cuál es la columna vertebral de una iglesia? Las escrituras. La buena la sana doctrina. Yo quiero que usted me aclare eso de sana doctrina, porque cuando usted dice sana doctrina, La verdad. Sí, no. Que hablen de la verdad. No.
hay que aclarar eso de sana doctrina. Porque cuando usted hay gente, nosotros predicamos la sana doctrina y está refiriéndose a la areta, el pantalón y esas cosas. No, no, a la verdad. Hay que volver a la senda antigua. Pero ¿cómo yo voy a decir una cosa no, de si usted no es nos que ha ya enseñado eso, oye, es que usted no está entendiendo. Es que ya la gente está tan impregnada en esos términos que cuando se habla de sin santidad o la sana doctrina o volver a la senda antigua, ya la gente está pensando en esas ideas preconcebidas. Por eso cuando se dice la sana doctrina, la verdad, usted tiene que explicar a qué verdad usted se está refiriendo. La verdad bíblica. ¿Me doy a entender? Porque lo que es volver a la senda antigua. ¿Por qué eso te lo dice tan serio? No, así lo dice. No, porque Con los ojos como que se va al infierno. Si Parece uno que lo eso hace. ustedes lo han dicho mucho de esa manera. Bueno, Es que esta está con pastor que lo ha dicho. es que yo conozco todos esos términos, yo conozco todos y son bíblicos los términos, pero ¿cómo se están exponiendo? Siga, por favor. Pueden ayudarlo a mantener un balance y evitar estrechas perspectivas personales. ¿Cómo También, fue? estas fuentes pueden ayudarlo a mantener un balance y evitar estrechas perspectivas personales. ¿Qué es lo que otra cosa que usted tiene que, oye, que matar. Le digo así, voy a usar ese término tan fuerte, matar. sale con él. Oiga esto, matar es cualquier prejuicio que le impida a usted entender la verdad bíblica. Porque si no lo hace, va a tener problemas. Perjuicio es como un pecado, ¿ok? No, prejuicio, sus dudas, sus pensamientos ya, propios, ya. lo que usted determina usted mismo. Ah, lo que yo pienso. Sí. O sea que venimos del mono y estás tratando de entender Génesis. Oh. Por favor. muy bueno. Violeta, por favor, vamos a Ay, aprovechar el hermano. tiempo, vamos a aprovechar el tiempo, por favor. También pueden motivarlo a hacer una diligente interpretación bíblica. Creo que cuando un hombre hace alarde de que no ha leído otro libro que la Biblia, en realidad oculta una extrema arrogancia con el pretexto de suma espiritualidad. Ah, no, yo he leído la Biblia. Esto es. 10 veces. No hay ningún problema. Pero el punto está es, oye, no hay ningún problema. Oiga esto. Usted puede leer la Biblia, pero el punto está es, yo no necesito ayuda de otras fuentes para entender la Biblia. Porque yo he leído la Biblia, sí, 10 veces la he leído. Hermano, pero al Y principio hasta más. no se usaba. Aquí, por favor, la he leído 10 veces y hasta más. Y estoy estudiando los originales. Y me he dispuesto a aprendérmelo hasta de memoria. Porque yo sé la responsabilidad que llevo encima. Y lo importante que es poder interpretar las Sagradas Escrituras como debe ser. Yo tengo que tener la capacidad y la seguridad en mí de poder ver a mi enemigo en sus ojos y decirle, yo estoy claro en lo que creo. Esos genes son cerrados así. Sí. Que solamente lee la Biblia y nada más. Sí, y nosotros lo nada. hemos tenido y cuando le hemos Así, presentado como un caballo. el texto de apoyo, nos han hecho así. Claro. Pero eso también es Ahí en un Alpen. texto de apoyo, no es la Biblia, es también un Sí. texto de apoyo. También Y es dice, una no, fuente no, de no, ayuda. Eso es la palabra, fuente de ayuda. Oiga bien, ¿qué pasó con los testigos? Cuando le leímos en diferentes versiones que Jesús dijo, ¿qué dijo el hombre? ¿Qué hizo? No nos digan cómo fue que dijo. Él dijo él dijo que No, eso no puede ser. eso no puede ser, sí. Eso no es así. Y después le pregunta al pastor de qué. Y Dios puede morir. Oh my God. Y que yo le contesté. Y que yo le contesté por las escrituras. Bueno, hermano, búsquelo usted mismo. Ahí usted puede. Yo le cogí la Biblia y le dije, ¿usted cree que el alfa y el omega está hablando de Dios? Sí, el Dios Todopoderoso, sí. Entonces le busqué por el Apocalipsis donde dice, el que estuvo muerto y aquí que vive. ¿Y quién es que está hablando? No es Dios y no es Jesús. Entonces dime. Lo que pasa es que yo le dije, tú no entiendes la humanidad de Cristo, eso tú no lo has entendido. Sigamos, por favor. Ningún creyente posee una personalidad tan perfectamente balanceada. ¿Oyó eso? Que hay gente que vive buscando los fallos tuyos. Ah, míralo ahí. Yo sabía. Hay gente así, hermano. Yo me he tocado con esa gente. Que en vez de... Está esperando que habla para acá. Oye, en vez de aportarte ayuda a lo que están diciendo buscando los fallos que tú tienes. Una segunda una. Hermanos, todos tenemos errores, todos tenemos fallos, todos tenemos debilidades. Por eso vamos creciendo.
Pero hay gente que no entiende eso. Hay personas que se creen más espirituales que otros. Por favor, sigamos. Ningún creyente posee una personalidad tan perfectamente balanceada, es tan devoto en su tiempo de oración o es tan diligente en su estudio bíblico que no pueda obtener beneficio de la sabiduría de otros creyentes. ¿Qué quiere decir eso? Compilada a través de los siglos. Cerrada, cerrado para solamente en su propio mundo, pero no acepta otras. Legalismo. Es una persona No sea así, es hermano. arrogancia. Sea libre, tenga la mente abierta y aprenda de todo. ¿Qué dice? Escudriñar. Lo todo y retener lo bueno. Pero eso cuando ya tú Si tienes uno una no estudia cierta otras madurez. cosas, uno no puede aprender. Sí. Por favor, siga. Apolos contrasta al orgulloso intérprete que limita su comprensión al estudio personal. ¿Quién era Apolo? El que se fue con Pablo, ¿no? No, ¿quién era Apolo? Sí, pero ¿quién era Apolo? Un líder dotado en conocimiento. Elocuente. Más elocuente que el mismo Pablo. Pero no entendía. Porque todavía no se le había... No No se le le, había explicado. oiga, Se lo explicaron. aló, elocuente. ¿Sabes lo que quiere decir elocuente? Viña de la palabra. Exactamente, que tenía el dominio del verbo. ¿Me entiendes? Hay gente que tiene esa capacidad de la oratoria. Ahora, de que no, todavía no había tenido el conocimiento de la revelación del Nuevo Testamento, después Sila y otra persona, Aquila y Priscila. Y Priscila lo ayudaron y le comunicaron el mensaje y así pudo interpretarlo las cosas mejor. Después se convirtió en tremendo hombre de Dios. Que en los Corintios, este dice que era de Apolo, este dice, y era conocido. Pero pastor, en ese momento que a él le explicaron, él recibió el Espíritu Santo, ¿cierto? Claro. Porque él sabía la ley, pero lo que no él estaba era iluminado. Porque él explicaba el bautismo de Juan. Sí, no, Y él, ahí él explicaba él explicaba lo del antiguo, pero todavía no se le había informado con más detalle acerca de la revelación completa de Cristo, que lo que Cristo hizo, lo que Cristo enseñó. Entonces cuando le ayudaron, lo instruyeron y le informaron mejor, entonces el hombre, ¿qué hizo? Tomó. Sí. ¿Y qué pasó? Se convirtió en tremendo líder. Cristiano, claro. Y solo el Espíritu puede haber hecho eso. Sigamos, por O favor. sea, nació de nuevo en ese momento. Apolos contrasta al orgulloso intérprete que limita su comprensión al estudio personal. Aunque él era un hombre altamente educado, que poseía un conocimiento cabal de las Escrituras y que podía predicar correctamente acerca de Jesús. Vea Hechos 18, 24 al 26. De buena gana recibió la instrucción de dos humildes fabricantes de carpas. Versículo 26. Como resultado de esto, pudo ayudar mucho más a la iglesia. Versículo 27. Siga. Actividad 11. Alguien ha dicho que si la iglesia no cuenta con una sólida predicación de la palabra de Dios, en vez de influir o penetrar la cultura en que se halla, la refleja. Explique de qué forma puede Explíquelo, esto Violeta, ser explíquelo. cierto. Yo tengo aquí, sin pautas de interpretación, el intérprete desarrollaría la tendencia a interpretar la Biblia a su manera, ¿Qué es la que usted puso? según los prejuicios de su cultura. Sí, eso pues. Lo mismo. Está bien. El ejercicio 12, Violeta. Pero aquí hay una parte. Permítame decirle claramente que los comentarios y los libros de estudios bíblicos jamás podrán reemplazar al estudio bíblico personal, pero sí pueden ampliar sus horizontes, ayudarlo a explicar factores técnicos y a verificar sus interpretaciones. ¿Usted y yo? Siga. Actividad 12. Encierra en un círculo de la letra de cada descripción del uso correcto de los comentarios y de los libros cristianos de estudio bíblico. Tenemos correcto la C, la D, la E. Verificar nuestra interpretación de un pasaje, entender palabras técnicas como Sanedrín y ampliar nuestras perspectivas en cierta área. Hay gente que lee la Biblia y se le olvida ciertos términos que son muy importantes para la interpretación. Por eso es bueno tener un diccionario, un comentario, etc. Ahora, yo quiero una cosa muy importante que vamos a leer ahora.
Y es que yo que usted ponga atención en esto. Oiga bien, convicción de que la Biblia es dada por el Espíritu Santo. Convicción de que la Biblia es dada por el Espíritu Santo. Loida, ¿puede leer, por favor? En el año 303 después de Cristo, Diocleciano, el emperador romano, ordenó que todas las Biblias que habían en su reino fueran quemadas. Su amenaza causó problemas a una generación de cristianos, pero tuvo poco efecto sobre la existencia de la Biblia. En la actualidad, la Biblia se publica en 1600 idiomas y en todo el mundo hay millones de copias disponibles. Aunque parezca extraño, la Biblia ha enfrentado más oposiciones de parte de creyentes que dudaron de su completa inspiración. Párenme ahí. De creyentes. Más de dentro que de fuera. Por eso, ¿qué dice? Que en el mensaje de ayer, ¿qué se predicó? ¿Qué predicamos? Predicamos lo siguiente. Los ataques de afuera y los ataques de adentro. Por eso hay que tener cuidado aquí. Los de afuera, usted puede estar más preparado porque usted piensa que los de adentro está seguro. Pero usted no sabe qué se está gestando en los corazones de las personas. ¿Me entiende? Porque hay gente oportunista, hay gente que anda buscando su propio beneficio, hay gente que anda buscando traer otro abajo. Porque hay cizañas, hermano. Yo lo digo así abiertamente. Alguna gente dice, tú eres muy directo. No, hay gente que son cizañas. Hay gente que en vez de aportar lo que están derrumbando, destruyendo. Entonces, ¿sabe qué yo hago? Yo digo, bueno, Señor, tú dijiste que tú la vas a arrancar. Tú, no yo. Tú te vas a hacer cargo de ellos, no yo. Y esta es tu iglesia. Tú harás con ellos lo que tú sabrás. Pero eso está dentro de la iglesia, en todas las iglesias hay. Que hay gente que en vez de ayudar lo que están trayendo abajo. En vez de ayudar, murmurando, criticando, chismeando, trayendo división, influenciando al otro. Pero si ellos supieran el juicio que le cae, será terrible. Será terrible, hermano, porque la iglesia de Jesucristo. Por eso Dios da tiempo a ver si la cizaña se arrepiente. Por último, ¿qué hace? La corta y la lanza ¿a dónde? Al lago de fuego. Entonces, eso está en todas las iglesias. La gente hace así intencionalmente. Yo he visto gente, oye, no, aquí, yo he visto gente, oye, yo he visto gente, y lo digo así mismo, Dios me dijo a mí, aquí una vez, se van a levantar, Dios me lo dijo. ¿Por qué Dios me lo dice? Porque estaban bien determinados en su corazón a hacerlo. Pero yo quiero decir que el Espíritu Santo no... Cuando tú te bloqueas, cuando tú estás determinado a hacer una maldad, Lucifer no estaba en el cielo, estaba ante la presencia de Dios. Ante la presencia misma del Dios Santo y se presentaba y lo veía cara a cara. Y tuvo la capacidad de bloquearse y rebelarse de esa forma. ¿Cuánto más nosotros aquí abajo llenos de pecado? Además, el enemigo también usa muchas personas que se infiltran en las iglesias y no es que realmente son cristianos, son personas que van para destruir la iglesia. También. Otra cosa, vuelvo y repito, los intereses personales de las personas. También. Aquí son los intereses de Dios, no míos. Pero quiero decir que la gente no... ellos piensan que va a lograr algo, ¿no? Yo te voy a decir que lo que van a lograr el juicio de Dios y posiblemente, óigame bien, juicio de Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, tú sabes que tú estás dañando la obra de Dios. Pero ellos saben que si sigue así, ellos van al infierno, ellos saben. O quizás están bloqueados, o son engañados. No, espérate un momento. Están bloqueados. Espera un momento. Hacer daño a otra persona. ¿Cuántas divisiones no han sucedido en un infierno? Por eso digo, como estamos en proceso, la gente tiene debilidad y la gente quizá habla una vez mal o... No, eso yo lo entiendo, pero estamos hablando de personas que conocen, que saben. Estoy hablando de esas personas que conocen y que saben lo que la Biblia dice. ¿Me entiendes? Y toman la decisión de hacerlo.
Y nosotros somos responsables por nuestros actos ante Dios. Y hay gente así en la congregación. Otra cosa que hay un problema bien grande, y eso, los intereses personales. Aquí usted no viene a buscar sus intereses, aquí viene usted a llevar los intereses de Dios adelante. Y a vivir conforme a los intereses de Dios, no los intereses personales de la persona. Y es uno de los problemas que está destruyendo a la mayoría de los ministros, sus intereses personales. Usando el nombre del Señor para lucrarse. Entonces, ellos saben lo que están haciendo. Claro, porque son adultos y son conscientes. ¿Me entiendes? Y también eso, también lo que también bastante hace daño, sobre todo a los creyentes nuevos, recién convertidos, pero también a los que están ya antiguitos, las ideas preconcebidas que los hombres tratan de ponernos y además también tratar de, porque uno cuando no tiene conocimiento en la Biblia, uno no sabe cómo actuar, qué hacer, y la Biblia, cuando uno vaya leyendo la Biblia va entendiendo mejor las cosas y uno va a dar cuenta que la persona, ¿no?, que a uno le están dando, entonces nada, me está dando preconcebida, inclusive puede crear traumas porque a uno le crea sentimientos de culpa y le hace sentir menos. Mira, y eso lo hace el legalismo. Pero yo lo que quiero decir, el legalismo te llevan a sentirte inferior. Y culpable. Y culpable. Sí, Pero culpable, cuando tú no aprendes la gracia del Señor y vives por la gracia y por el amor y la libertad balanceada, equilibrada, aquí, permiso, equilibrada, no los extremos, entonces ahí tú te gozas en el Evangelio. Pero yo lo que quiero decir es los intereses personales de las personas. Cuando hay intereses personales, oiga bien, siempre la persona va a tener tendencia a la rebelión. Entonces siempre va a tener tendencia a la rebelión porque tú quieres lograr algo tú. Que le ha afectado sus intereses o su propósito, entonces ¿me entiendes? va a reaccionar. Exactamente, entonces tú quieres lograr tú algo. Si no lo consiguen, entonces Te tumbas. Se revela o le voy a pasar por encima a quien sea para llegar a donde yo quiero llegar. Y los conflictos, provocar los conflictos. Por eso es que vienen los conflictos. Porque esa es una de las raíces que está destruyendo a los ministros y a muchos siervos de Dios. Intereses personales. Por eso yo digo, esta iglesia tienen que estar los intereses de Dios por encima de todo. Amén. Siga leyendo, por favor. Que de emperadores que intentaron destruirla. La duda de quienes limitan o rechazan la inspiración de la Biblia ha sacudido la iglesia y ha afectado la fe de millones de personas. Páreme ahí. Hay gente que te predican las escrituras, pero no creen con convicción que la Biblia es la palabra de Dios. Una parte sí y otra parte no. ¿Usted está entendiendo esto? Y eso afecta a los recién convertidos. Pero ven acá, ¿cómo es que este me está enseñando las escrituras y este no cree que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo así? ¿Qué está pasando aquí? hay algunos hasta ateos y predican la palabra. ¿Me entiendes? Y hay mucha confusión. Entonces, tenemos que tener en cuenta, como hablé del académico, hay gente que son profesores, que son maestros en universidades, que creen que solo lo que Jesús habló es inspirado. No, pero la Biblia dice que toda la palabra de Dios es inspirada. Ahí es, toda. Entonces ellos dicen, no, se está refiriendo al Antiguo Testamento solamente. No, toda la palabra de Dios. Entonces cogemos a Jesús como ejemplo y decimos, Jesús se basó en el Antiguo Testamento y por máxima expresión se basó en él mismo. Sigamos, por favor. Por consiguiente, una verdad fundamental relacionada con la interpretación de la Biblia es que el intérprete debe creer que la Biblia es la palabra de Dios y que es la única autoridad para determinar la doctrina y la práctica. ¿Oyó eso? ¿Oyó eso? Determina la doctrina y Entonces, si usted no cree que la Biblia es la palabra de Dios, ¿No cree en Dios? Está perdiendo su tiempo. ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? es una pérdida de tiempo.
Miren, hermanos y hermanas, yo les voy a decir algo. Por eso hay gente que vienen a las congregaciones, usan la Biblia y la toman como una mercadotecnia. Porque ellos no creen que la Biblia es la palabra de Dios, pero ven esto como una manera, como una fuente de ganancia. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que eso daña a miles de creyentes que son inmaduros. Es triste si supieran el daño que se están haciendo yo mismo y haciendo otra persona. No es posible crecer, ¿no? No es posible crecer. Crecen en cuanto a multitud, porque hay gente que también le gusta, tienen esa manera. Hay gente que tienen eso, también ese pensamiento. Hay gente que tienen ese pensamiento también. Crecimiento personal. No, crecimiento en cuanto a cantidad. ¿Me entiendes? Pero no a carácter, a madurez espiritual, no, sino a cantidad. Y ven esto como una forma, por ejemplo, ser pastor o ser un líder, lo ven como, bueno, ya están viendo ya el signo de dinero. No están viendo que las almas están necesitadas, que hay que predicarle, que hay que enseñarle que existe un infierno, que Jesucristo viene a levantar su iglesia, que hay que prepararse, que la ira de Dios está por desbordarse sobre este planeta Tierra. No, ellos no ponen atención a eso. No, porque no lo creen. Y hay gente que levanta toda una plataforma, un espectáculo. Pero yo pienso que esa es la diferencia entre el que realmente se ha convertido y el que aún no ha pasado la conversión. Pero hay gente que hay gente que se han convertido, que han nacido de nuevo, pero se han dejado llevar por sus intenciones personales. Y el Espíritu Santo lo trató de, lo convenció, pero no se cedieron. Una cosa es que Dios no puede trabajar en tu vida si nosotros no le cedemos el paso en nuestro ser. Porque cuando tú estás evangelizando, las personas te aceptan la existencia de Dios, la existencia de Jesucristo y todo esto. Pero lo último, lo más duro que te acepten es que la Biblia es la palabra infalible de Dios. O sea, eso no te lo quieren aceptar. Porque el diablo hizo un trabajo muy bien. ¿Sabe a través de quién? ¿De quién? De los mismos creyentes. Por eso cuando dicen, no, que Calvino dijo, no, que Lutero dijo, no, ok, Lutero dijo, Calvino dijo, Wesley dijo, todo el mundo dijo, ok, está bien. Ellos dijeron, ahora viene el punto, ¿qué dice las Escrituras? Hay doctrina de Calvino que yo la derrumbo por las Escrituras. Pues que son Un holandés. Entonces, que se derrumba por las Escrituras. Y la gente dice, un gran teólogo. Pero, ¿qué dice el texto bíblico, hombre, por el amor de Cristo? Y el Señor me dijo, ¿tú ves, mi siervo? Se basa más en lo que dice el hombre que en lo que digo yo. No porque fulano, como dijo uno, óigame bien, allí en Amsterdam, no porque Israel dice, no, espérate. Yo le dije, no, para, ¿cómo? No. Israel dice no. La palabra de Dios dice, Amén. no Israel. No Israel, la palabra de Dios dice. Yo quiero que se entienda que si usted no cree que la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios, su vida no va a cambiar. No va a recibir la palabra con espíritu de mansedumbre. No la va a recibir. Yo quiero leer este párrafo antes de terminar. Este párrafo dice los medios de inspiración. Por favor. En un sentido podemos decir que la Biblia debe ser atribuida a un autor, aunque fue compuesta por más de 40 autores. Su autoría divina puede ser corroborada en el pasaje clásico sobre inspiración, 2 de Timoteo 3:16. Aquí Pablo afirma que toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra traducida aquí como inspirada por Dios, Theoneutos, no se utiliza en ninguna otra parte de la Biblia y no ha sido hallada en ninguna otra pieza de literatura griega escrita
con anterioridad a este texto. El Espíritu Santo la creó esa palabra. Posiblemente Pablo creó esta palabra bajo la influencia del Espíritu Santo para describir la singular inspiración divina de las Escrituras. Párame ahí. Usted ve que hay palabras que hay muchas palabras en el original que no existen en nuestro propio idioma. No, que no pueden ser traducidas. Usted ve que hay palabras que el Espíritu Santo mismo la creó. Porque no existían ni siquiera en el idioma de origen. Para que ya usted ve porque por eso es que yo digo, esto es algo serio. Esto es algo ahí serio. usa dos palabras, neo, santeo, que sí existían. ¿Eh? Ahí utiliza dos palabras que sí existían, el teo y el Pero neo. una cosa es que nosotros lo entendemos ahora, pero en el original su esencia, como se entienden en la esencia original, no llega a nuestra cabalidad de pensamiento idiomático. Por eso que dice Corintios, que ahora entendemos difícilmente, pero después entenderemos todo lo que no... Exactamente, entonces, por eso es que uno... muy profunda. Claro, por eso es que uno tiene que tener las herramientas que nos van a ayudar en muchas cosas, por favor. Literalmente, dicha palabra significa dado por el Espíritu de Dios, haciendo énfasis en que el producto final de Dios que habla directamente a la humanidad. No, el producto final. El producto final es Dios, que habla directamente a la humanidad. Seguramente Dios es el autor definitivo de la Biblia. Sin embargo, los hombres que escribieron los pensamientos de Dios no estaban actuando como secretarios que simplemente tomaban un dictado. Ellos escribieron libre y espontáneamente en respuesta a sus circunstancias históricas, expresando sus propios estilos literarios y personalidades, a la vez que eran movidos y gobernados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios, a través de ellos, usó su cultura, su lenguaje, su forma de hablar, su forma de expresar. Recuerde que a veces el autor está hablando en un idioma que ellos solamente usaban en su cultura. Por ejemplo, nosotros tenemos una palabra que se llama fenomenológico. Fenomenológico. Por ejemplo, el sol se levanta. Es el sol que se levanta. Es una forma de expresión. Exactamente. Porque mucha gente dice, tú ves, que la Biblia se contradice, tú ves. No, es una forma de expresión. Sí. ¿Tú me entiendes? Y dice, tú ves, que la Biblia se contradice, yo te lo dije. Son gente que, y yo nada más lo digo, te digo por dentro de mí, eres ignorante. Por dentro suyo. Eres ignorante. Porque, ¿tú sabes cuando una persona es ignorante? Cuando no ha analizado todo y toma decisiones así, a simple vista, y dice porque aquel dijo. Ah, no, este lo dijo, yo lo creo así. Oiga bien. La verdad es la Biblia. Ya, eso es una verdad discutible. Punto. Sigamos. Quiero terminar este párrafo. Esta coautoría puede ser ilustrada propiamente por los esfuerzos cooperativos del director y de los músicos de una orquesta. Cada instrumento provee un sonido musical único que refleja los esfuerzos y habilidades del músico que lo ejecuta. Sin embargo, la contribución de cada instrumento es tan valiosa al grado de que es guiada y conducida por el director con el fin de que armonice con el resto de los instrumentos. Tremendo. Bajo su hábil dirección, el resultado armonioso es una variedad agradable, pero con unidad de sonido. Amén. Al igual que el director de orquesta, el Espíritu Santo se vale de los 40 escritores sin reprimir su individualidad. Dios decidió usar las singulares circunstancias históricas que los rodeaban, sus personalidades y sus culturas para ilustrar la verdad divina. En efecto, Dios acomodó un mensaje al hablar a través de varios escritores. Imagínate lo difícil que sería captar muchas verdades bíblicas separadas del interesante traslúcido histórico de los sucesos humanos y de las personalidades que Dios utilizó tan propiamente para ilustrar dichas verdades. Las aplicaciones de la coautoría de los libros de la Biblia son extraordinariamente importantes para el intérprete moderno.
Por estas implicaciones entendemos que Dios usó las circunstancias de la vida del autor humano, su estilo literario y su trasfondo cultural para enseñar e ilustrar las verdades divinas. Por tanto, el conocimiento de esto es vital para comprender el mensaje de un libro o de una carta. ¿Cómo fue? ¿El conocimiento de qué? De la historia, del idioma, de la cultura, de la forma. Trasfondo cultural. Todo eso es necesario para que usted y yo podamos entender lo que Dios quiso, lo que Dios plasmó En la Biblia. Amén. Sigamos. Quiero terminar este párrafo. Encierra en un círculo la letra que corresponda a las oraciones que describen correctamente la relación entre Dios y los escritores de la Biblia. Deme la correcta solamente. Pues yo no lo he leído. ¿Quién la hizo? Pero, ¿tú no haces la tarea? La sé. ¿No lo haces? La B. La B. Miguel, ponte activo, ponte activo. Trasfondo cultural, dice que Pero léamelo, por favor. La cultura, la circunstancia histórica y el estilo literario de cada libro bíblico refleja la vida del autor humano. ¿Y la E? No. No la sé. La C, perdón. C, gracias. Dios usa las circunstancias de la vida de los escritores bíblicos para ilustrar la verdad divina. ¿Usted y yo? ¿Sabes que si hace un estudio biográfico de la vida de un autor, va a entender muchas cosas acerca de la revelación divina, del mensaje que Dios trajo a través de esa persona? Sigamos, por favor, quiero terminar aquí. Dios también guió a los escritores a comunicar sin error su verdad. Esta ha sido buena, sí. Por naturaleza, desconfiamos de la participación humana, pues esta parece implicar errores y deficiencias. Sin embargo, no es así en la palabra de Dios. Un erudito explicó: así como el pecado no es originario de la naturaleza humana de Cristo, el error no es un requisito de lo que hay de humano en la Biblia. Aunque Dios se valió de la vida y el estilo de los autores humanos para dar la variedad, interés y claridad de su mensaje, ningún detalle de la revelación es superfluo o erróneo. Más adelante aparecen dos pasajes que explican esta coautoría. Es el primer pasaje, vemos que Dios expresó su mensaje a través de la boca del profeta. En el segundo, Pedro nos asegura que ningún profeta registró sus propias teorías o interpretaciones, sino que cada uno habló de parte de Dios al ser movido por el Espíritu Santo. He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Jeremías 1:9. Entendiendo primero esto, que ningún profeta de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:20-21. Punto 14. Encierra en un círculo la letra de cada frase que completa correctamente la siguiente afirmación. En Jeremías 1:9 y Segunda de Pedro 1:20-21. Aprendemos que los autores humanos de la Biblia nunca dieron su propia interpretación, pero estuvieron bajo total dirección del Espíritu Santo cuando escribieron. Sí, la Biblia. La C y la D, ¿no? Ok, vamos a hacer un ejercicio del problema. Ahora yo quiero decir algo. ¿Usted cree que la Biblia es totalmente la palabra de Dios, sí o no? Amén. Ok, está bien. Yo lo creemos en esta sala. Estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo lidiamos con este problema? Observe. Yo quiero que usted... ¿Qué yo tengo en la mano? Una traducción. ¿Qué yo tengo en la mano? Otra traducción. Ok. Ahora yo quiero que usted vaya a Apocalipsis capítulo 13. ¿Y cómo lidiamos con este problema? Por la interpretación. No, espere, hermana. No se adelanten, que no lo hemos leído. Por favor. Apocalipsis 13. Vamos a comer en el capítulo 12. ¿Qué versión usted usa normalmente? Reina Valera en 1960, ¿verdad?
Ok. Apocalipsis capítulo 15. Ok. Hermanos, en el capítulo 12, comienza a leer desde el versículo 17, a ver qué dice. 12:17. Sí, comienza ahí. 12, 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los restantes de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y se paró sobre la arena del mar. ¿Quién se paró? El dragón. Pero no lo dice así, ¿verdad? No. Ahora yo creo que me lean otra versión. ¿Qué dice ahí? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. No llega el 18, ¿verdad que no? No, No. no hay. Y eso es de Reina Valera. Sí. Ahora aquí, por favor. Ahora léame el versículo 1 del capítulo 13. Y del mar vi que subía una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre sus cuernos había 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ok, José, le ponga atención. Recuerde que antes la Biblia no tenía capítulo ni versículo. Ok. Yo voy a leer, esta es una traducción directa. Ok. Voy a leer el capítulo 12, versículos 17 y 18. Porque yo tengo el 18. Entonces el dragón se enojó mucho contra la mujer, contra Israel, y fue a pelear contra el resto de sus descendientes, es decir, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y siguen confiando en el mensaje de Jesús. Está claro, ¿verdad? Clarísimo. Ahora tengo el 18 aquí, dice, y aclara el personaje, el sujeto. Y el dragón se detuvo a la orilla del mar. Está claro. Ahora en el versículo 1 del capítulo 13 dice, entonces vi que del mar salía un monstruo con 10 cuernos y 7 cabezas. ¿Qué pasa? Que el versículo 1 del capítulo 13, en alguna traducción, es el versículo 18 del capítulo 12. Pero entonces quiere decir que el capítulo 18 entonces no es tan corto, no es una sola línea, sino que es más largo. En realidad, la Biblia no tenía versículos ni capítulos. No, pero yo quiero decir, si ahora en algunas traducciones tiene el 18, el 13 viene siendo el 1, el 13-1 es el 12-18. Sí. Quiere decir que el capítulo sí, algunos, porque usted lee en la lectura aquí se lee, en la otra lectura se lee el versículo 1 como el versículo 2. Oye, el versículo 2 en el capítulo 13, que en realidad en el capítulo 13, en algunas versiones ponen el versículo 18 del capítulo 12. Entonces, ¿qué hacemos con estos problemas? ¿Cómo le llamamos a eso, Charlene? Dificultad de traducción. Sorry. Entonces aclaramos que como la Biblia no tenía capítulo ni versículo, por eso es que hay que estudiar, leer bien dónde cambia de pensamiento. ¿Está entendiendo? Por eso hay que tener mucho cuidado. Salud. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se está leyendo. Por ejemplo, cuando nosotros estamos enseñando ya en Jauda acerca de la bienaventuranza, en el capítulo 5 de Mateo, Jesucristo viene terminando en el capítulo 7, versículos 28 y 29. Entonces, hay un montón de enseñanzas que Jesús da y viene terminando en el versículo, en el capítulo 7, versículos 28 y 29 de Mateo. Y hay gente que coge simplemente una parte, pero no entienden todo el contexto. Termina hasta el final. Exactamente, entonces, por eso le digo, cuando tenemos estas reglas y entendemos estas reglas, entonces sabemos que como la Biblia no tenía capítulo ni versículo, tenemos que leer todo y ver cuándo el autor cambia de pensamiento. Y comienza otra historia. Amén. Amén. Porque, perdón, en esta traducción yo tengo tres sí, no, es bueno. En mi teléfono, pero en esta dice
el 13:1 Sí. dice, me paré sobre la arena del mar. Da a entender como que es Juan. Sí. Pero en realidad, Me paré sí, pero en realidad, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. paró, entonces. Y en sus cuernos las diademas. no, pero qué triste que Pero no traje el Nuevo comienza- Testamento. Sí, qué triste que no traje el Nuevo Testamento en griego. En el griego lo dice así mismo. Y el dragón se paró. Ay, Isidoro. Y no traje el otro chiquito. de repente ni También, ese también lo tiene. Eso Entonces, también, son buenas pero traducciones. está Por eso bien. les recomiendo tenga 2, 3 o 4, 5, 6 traducciones en su casa y compare. Llegará un día en esta iglesia, llegará un día en esta iglesia donde la Reina Valera se va a usar, pero Mejor en griego ya nos enseñan. Pero no. se va a usar con otras con traducciones al lado, ¿o no? Amén. Nos quedamos el alcance de la inspiración, ahí nos quedamos. Haga el autoexamen, por favor, les recomiendo que lo haga.